Ahora vamos a trabajar con progresiones aritméticas. En una progresión aritmética, los términos crecen o decrecen en un valor constante. Este valor se denomina con una D y tiene que ver con la diferencia. Entonces, vamos a encontrar la diferencia, el primer término U1, primer término, UN, término enésimo, enésimo, y también vamos a trabajar con la fórmula de la suma de los términos. Sn va a ser igual a n entre 2 que multiplica a 1 más un, o hay una fórmula equivalente que es la suma de los primeros n términos es igual a n entre 2 por 2u1 más n menos 1 por d. Todo esto lo vamos a revisar en el siguiente ejemplo. Me piden encontrar la fórmula para el término enésimo y encontrar el quinceavo término. Con los números 36, 41, 46, etc. Ese es el primero. Vamos a ver. Determinamos el término, el primer término, y es 36. Es el primero que está aquí. Determinamos la diferencia y siempre se hace este número menos este número. Es decir, 41 menos 36 es igual a 5. Siempre se tiene que hacer el segundo menos el primero, el tercero menos el segundo, en ese sentido. En este caso, la diferencia es 5. Podemos checarlo verbalmente. 46 menos 41 es 5. Ojo, esta diferencia puede ser positiva o negativa. En este ejercicio en particular fue positivo. Para determinar el término enésimo, la fórmula que se utiliza es la siguiente. UN es igual a U1 más n menos 1 por d, donde d es la diferencia que ya acabamos de encontrar, el u1 es el 36, que es el primer término, y la n que quieras encontrar se sustituye aquí. Entonces, vamos a poner los datos que conocemos. Un es igual a 36 más n menos 1 por 5. Esta es la fórmula para encontrar el término enésimo. Esta fórmula no es una fórmula recursiva. No necesitas el término anterior para calcular el siguiente. Tú simplemente necesitas el primer término y saber cuál término vas a encontrar. Para encontrar el término 15, simplemente tomamos esta fórmula y le sustituimos el 15. 36 más 15 menos 1 por 5. Esto es igual a 36 más 14 por 5. En este caso, 14 por 5 es 70. Y cuando haces esta suma obtienes 106. 106 es el término 15. Ahora en este ejercicio me piden encontrar la fórmula del término enésimo y encontrar el término número 10. Para eso, primero determinamos U1 y la D. U1 es el primer valor, 100, y la D es tomar este valor y restarle al primero. 87 menos 100, esto te da menos 13. Ya habíamos mencionado, la diferencia puede ser un valor positivo o negativo. En este ejemplo particular es negativo. Recordamos la fórmula que dice UN es igual a U1 más n menos 1 por d. Y se hace la sustitución
con lo que ya hemos encontrado, es decir, UN es igual a 100 más n menos 1 por menos 13. Y si ahora me piden encontrar el término 10, lo que hago es U10 es igual a 100 más 10 menos 1 por menos 13. Esto es lo mismo que 100 más 9 por menos 13. 9 por menos 13 me da menos 117. Y cuando hago la operación, el término 10 es igual a menos 17. Es decir, U10 es igual a menos 17. Otro ejercicio típico que se pregunta es encontrar el número de términos de la progresión siguiente. Empezamos con 5, 10, 15 y queremos ver cuál es el 255. Es decir, este se llama U1, este se llama U2, este se llama U3 y este ¿qué número de términos será? Y vamos a ponerle abajo un signo de interrogación. Lo que tenemos que hacer es algo parecido a lo que habíamos realizado en los anteriores ejercicios. Determinamos 1 vale 5. Determinamos la diferencia, es el segundo menos el primero. 10 menos 5 es igual a 5. Y ya sabemos que la fórmula del término enésimo es UN igual a 1 más n menos 1 por d. Y ahí sustituimos lo que ya conocemos, es decir, UN es igual a 5 más n menos 1 por la diferencia que es 5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como queremos saber cuánto vale el número de término, la n, simplemente sustituyo 255 en esta parte, de la siguiente manera. 255 es igual a 5 más n menos 1 por 5. Y de aquí la idea es despejar la n. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. El 5 que está sumando pasa restando. 255 menos 5 es igual a n menos 1 por 5. 255 menos 5 es 250, es igual a n menos 1 por 5. Ahora, este 5 que está multiplicando pasa dividiendo. 250 entre 5 es igual a n menos 1. Y si ustedes hacen la cuenta, 250 entre 5 da 50. 50 es igual a n menos 1. De aquí este signo, este menos 1 lo puedes pasar con un signo contrario y te queda positivo. 50 más 1 es igual a n, es decir, 51 es igual a n. Significa entonces que el término que necesitábamos es el término 51. 255 es el término 51. Otro tipo de ejercicio sobre progresiones aritméticas es el siguiente. En una progresión aritmética, U10 vale 37 y U21 vale 4. Determinar la diferencia, es decir, determinar D, y determinar el primer término, es decir, determinar U1. Solo me dan el U10 y el U21 y esas son es la única información con la que voy a trabajar. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Primero determinamos una ecuación que va a decir, tengo U10 y cuántas veces tengo que poner una diferencia para obtener U21. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar esa diferencia? Hacer esa diferencia. Del 10 al 21 hay 11 posiciones. Entonces, partiendo de U10, para llegar a U21 tengo que multiplicar 11 veces la diferencia. Es decir, 37 más 11D es igual a 4. En esta ecuación tenemos que determinar D, es decir, tenemos que despejarla.
¿Cómo se hace eso? El 37 que está sumando pasa restando. 11D es igual a 4 menos 37. Hago la resta y me queda 11D es igual a menos 33. El 11 que está multiplicando pasa dividiendo y obtengo menos 33 entre 11. Y esto es lo mismo que menos 3. Este es el resultado de la primera pregunta. La diferencia D es igual a menos 3. Con eso resolvemos la primera parte. La otra parte es determinar el primer término. Para eso recordamos la fórmula del término enésimo. La fórmula del término enésimo es UN es igual a 1 más n menos 1 por D. Ya conozco alguno de estos UNs, conozco la diferencia y puedo determinar el U1. Es decir, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, U10. U10, ¿qué es? Pues vamos a sustituir y obtendríamos U10 es igual a U1 más, si es 10, estamos sustituyendo la n, 10 menos 1, y la diferencia es menos 3. ¿Cuánto dijimos que valía U10? 37. Esto es lo que nos dijeron desde el principio. Entonces ponemos 37 es igual a 1 más 10 menos 1, 9 por menos 3. Es decir, 37 es igual a 1 menos 27. 27 que está restando pasa del otro lado sumando. Es decir, 37 más 27 es igual a 1. Cuando ya tengo esto, solo me resta sumar estos dos números y eso da 64. Es igual a 1. Es decir, el primer término tiene valor 64. Otro ejercicio que es importante revisar es encontrar la suma de los primeros, en este ejercicio, 18 primeros términos. Es decir, acá está el U1, el U2, el U3, así hasta que haya 18 términos. Para eso vamos a usar la fórmula Sn igual a n entre 2 por 2U1 más n menos 1 por D. Esa es la fórmula de la suma de los primeros n términos. Si me están diciendo que son 18, pues n va a ser 18. Es decir, S18 es igual a 18 sobre 2, 2U1 más 18 menos 1 por D. Ahora, como siempre hemos dicho, determinamos el término U1, que en este caso lo voy a escribir aquí, U1 vale 2.6 y la diferencia es igual, acuérdense, el segundo menos el primero, tercero menos el segundo. 3 menos 2.6 es igual a 0.4. Entonces ya tenemos que U1 es igual a 2.6 y que D es igual a 0.4. Ahora sí ya tenemos todos los elementos para sustituir esta fórmula. Es decir, S18 es igual a 18 entre 2, que es 9, por 2, por 2.6, más 18 menos 1 son 17 por 0.4. Ahora hacemos las operaciones. ¿Cuánto es 2 por 2.6? 5.2. ¿Cuánto es 17 por 0.4? Son 68. Perdón, 6.8. Y esto es igual a 9 por 12, que es 108. Es decir, la suma de los primeros 18 términos da como resultado 108.